Muy buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Está haciendo un día frío hoy. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo, como a los que nos escucharán más tarde. Es mi deseo que todas las cosas estén fluyendo en sus vidas. Y hoy quiero preguntarles, ¿te vistes para la batalla? La Biblia nos enseña en Efesios 6, del 10 al 13. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, claro, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Muy seguramente hemos escuchado muchas veces este pasaje, que nos habla de una guerra a la que tenemos que enfrentarnos cada día de nuestras vidas. Dice que es una lucha, esta lucha no es contra sangre ni carne, es decir, no es contra las personas que están a nuestro alrededor, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nosotros no tenemos la capacidad ni el poder para vencer estas fuerzas demoníacas, pero tenemos un Dios todopoderoso que está dispuesto a pelear por nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a buscar la fortaleza en Dios. Dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Esta fuerza la encontramos cuando tenemos un encuentro con el Señor, preferiblemente al comenzar el día, leyendo su palabra, meditando en ella y pasando tiempo en oración. Después dice el pasaje, vestíos de toda armadura de Dios. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en una cárcel de Roma. Así es que al mirar a los soldados que tenía a su alrededor, usó esta imagen para hacer una comparación espiritual. Esta armadura espiritual consta de los siguientes elementos. La verdad, la única verdad. Ceñimos nuestros lomos con la verdad cuando nos mantenemos en comunión con el Señor y hacemos lo que su palabra nos dice. La coraza de justicia. La sangre de Cristo nos ha justificado, es decir, la justicia de Dios se ha manifestado, perdonando nuestros pecados. El Evangelio de la paz. Como resultado de nuestra relación con Cristo, tenemos paz con Dios. Cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. El escudo de la fe. Los escudos de los soldados romanos estaban forrados en cuero. Ellos los remojaban con agua antes de entrar a la batalla con el fin de extinguir los dardos del fuego que le lanzaban los soldados enemigos. Debemos empaparnos en la palabra de Dios y andar en su espíritu. Nuestra fe puede apagar los dardos del fuego del maligno. El yelmo de la salvación es el casco que protege la cabeza. Uno de los puntos que más ataca el diablo es la mente, y a través de ella intenta controlarnos. Una mente firme en Dios y en la salvación que Él nos ha dado para que el sacrificio de Cristo, rechaza todo pensamiento que nos glorifique en el nombre del Señor. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, el Señor le respondió diciendo, escrito está. Y entonces le declaró palabras que habían sido escritas siglos antes por hombres inspiradas por Dios. Nosotros debemos enfrentarnos a la tentación con la poderosa palabra de Dios. Si seguimos estos pasos y nos mantenemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, podremos declarar con toda autoridad lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos temer a nada, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos protege y nos cuida. Hoy terminamos el mes de enero, bueno, el último sábado de enero. Empiece con estos buenos propósitos para el resto del año. Vamos a orar. Señor, al comenzar este día busco en ti fortaleza espiritual y me visto con toda tu armadura, Señor, para poder
acercarme y acechar al enemigo en esa batalla, Señor. Y declaro que hoy será un día de victoria total en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Dios los guarde, los bendiga, los proteja, los guíe y sea siempre su proveedor, su confianza eterna. Espero que todos se encuentren súper bien, motivados a seguir adelante en la formación del carácter de Cristo en sí mismo. Estamos viendo, el tema en general que estamos viendo es el desarrollo de la fe en Cristo. ¿Cómo yo puedo usar la palabra de Dios, los recursos que el Señor me ha dado, como son su palabra, el Espíritu Santo, perdón, los dones del Espíritu Santo, el hecho de estar siendo transformado, el hecho de haber sido nacido de nuevo, porque Él me hizo nacer de nuevo, yo no nací de nuevo. Todo esto son recursos que están a nuestra disposición para que nosotros podamos realmente desarrollar esa fe en Cristo como debe de ser, porque nosotros no practicamos ninguna religión, nosotros lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios que nos lleva a todo entendimiento de su voluntad, de su deseo, de lo que somos nosotros, de lo que éramos nosotros, de lo que nos espera, lo que Él quiere para nosotros. Y entonces en la medida en que entendemos esta palabra y la tenemos en cuenta y vivimos como ella nos dice, pues hermano, vamos a desarrollar una fe sólida que es importante. Sobre todo, como les he dicho y he insistido, en estos tiempos que, si no lo han notado, han comenzado a suceder una cantidad de cosas en las que el objetivo del mundo, y recuerden que, como decía Cielo, nuestra batalla no es contra los que vemos, nuestros semejantes, sino contra los que ejercen influencia en ellos cuando no tienen su fe puesta en Dios. De esto hablaba la semana pasada, y porque todo el mundo está convencido de que todos somos hijos de Dios, y resulta que el Señor Jesucristo lo dejó claro que no todos son hijos de Dios. Solo los nacidos de su simiente por medio de la fe en lo que Él cree, en lo que Él hizo, perdón, en favor de nosotros, que es la muerte y resurrección en la cruz. Pero todo aquel que en Él crea no se pierde y tendrá vida eterna. El que no ha creído ya está perdido. Entonces el que no ha creído está a disposición de las estrategias de Satanás, que es lo que nosotros cotidianamente estamos viviendo, porque como dice la palabra, como dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el que vino a enseñar al Padre, Él es el que vino a enseñar la voluntad de Dios, Él es el que dice la verdad, y la forma de guiar a su gente es por medio de esa verdad. Entonces, si Él es el que dice la verdad y nos enseña cómo es que el mundo trabaja, cómo es que el sistema del diablo está funcionando a través de aquellas personas que siguen creyendo que ellos son los inteligentes, los capaces, los que plantean estrategias que son más sabios y se guían por lo que el mundo dicta, porque ellos mismos dictan esas conductas, más no por lo que dice Dios, y entonces pues están haciendo lo que el diablo sencillamente les está enseñando. Entonces, el control del mundo se está dando desde hace rato. Están dirigiendo al mundo a que dependan de ellos mismos, y esos mismos son unos cuantos poderosos que están sentados en los círculos especiales que manejan el mundo y llevan y hacen lo que sean con tal de que las personas hagan caso a lo que ellos quieren que hagan caso. De esto nos advierte la Biblia, y el que es estudioso pues entenderá mucho mejor lo que yo le estoy diciendo ahora. Ahora, este entendimiento, hermano, se basa en que comprendamos muy bien el amor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando entendemos nosotros cuánto Dios nos ama, muy seguramente, nuestras vidas van a cambiar. Y lo digo muy seguramente porque no es solo entender cuánto nos ama, sino todo lo que Él enseña para que entendamos que la vida como la conocíamos, como la desarrollamos, como creemos que es, pues nos está llevando equivocadamente por un camino diferente a que Él quiere. Entonces por eso es que hay muchas cosas que el mundo está aprobando y está diciendo que son buenas cuando no lo son. A eso me refiero. El mundo va por donde ellos quieren y creen que eso es bueno y se basan en su propia sabiduría, y resulta que
pues están haciéndolo completamente opuesto a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, escudriñando la Escritura, que es lo que hemos venido haciendo, para encontrar en ella lo que nosotros más podamos, porque no todo lo vamos a comprender, pero en la medida en que avanzamos lo vamos a ir comprendiendo, y seguramente hasta el día que dejemos este cuerpo, pues no lo hemos comprendido todo. Podamos entender, comprender sobre todo, todas las cosas que tenemos nosotros ya a favor nuestro por deseo de Dios, como un parte de un equipamiento completo para no seguir siendo las mismas personas y llegar a comprender de una manera real, de una manera práctica, ese nuevo nacimiento, que somos ahora, nuestra nueva identidad, que es desde ahí que tenemos que aprender a vernos, porque nos hemos visto caídos en un mundo de imperfección, en un mundo de pecado, en un mundo que nos dice somos imperfectos, somos pecadores, somos de todo, pero ahora cuando tenemos la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo, pues nos da un nuevo nacimiento que no sabemos, que no lo entendemos, y tenemos que empezar a entenderlo, comprenderlo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tú eres maestro, tú enseñas la Escritura, la ley y todo eso, pero tú no entiendes lo que yo estoy hablando, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? Tú deberías comprenderlo porque tú escudriñas las Escrituras, pero no lo has entendido. Y tanto fue el impacto que pues, Nicodemo, que era un ilustre jerarca de la iglesia judía, pues sencillamente le preguntó y desconcertado, pero ¿cómo hago yo para volver a entrar al vientre de mi madre? Entonces ahí podemos entender cuál es la sabiduría del mundo cuando estamos concentrados en nuestra propia sabiduría y cuánto nos cuesta poder entender la verdad de Dios para empezar a vernos desde esa verdad y comenzar a formar ese carácter en esa dirección. Y por eso hay que estudiar la Escritura, no hay otra opción. Entonces lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo, hermano, es escudriñarla, entenderla, comenzar a dejar cosas, hábitos. No es que la Biblia nos obligue, sino que nosotros por entendimiento, inteligentemente, al descubrir que lo que hacemos, que lo que vivimos no es bueno para nosotros, pero ¿qué es lo inteligente? Hacer lo bueno, lo que nos conviene. Amén. Como dijo Pablo, no todo nos conviene, no todo nos edifica. Entonces, podemos escudriñarlo todo, pero tenemos que saber entender qué es lo que nos sirve, qué es lo que es bueno, y lo que nos enseña Dios es bueno. Porque estamos tan acostumbrados a lo que nuestros sentidos nos dicen. Recuerde que tenemos 5 sentidos. Nuestros sentidos captan lo existente, no lo que no se ve. O sea, lo que se puede comprobar, no lo que no se puede comprobar, como un espíritu, por ejemplo. Ahora, pues sí nos han enseñado sobre espíritus y cosas de esas, pero a la medida que el hombre quiere y hay engaños y dicen que los muertos vuelven y no sé qué, y resulta que ignoran la palabra de Dios, donde dice que hay ángeles caídos, que algunos están encarcelados, otros están libres. Esos son espíritus, los ángeles son espíritus, Dios es espíritu. Amén. Entonces los espíritus de los hombres no son los que quedan vagando en el mundo, son los espíritus de Satanás que pueden adoptar personalidades de personas, de gente conocida y nos pueden engañar. Entonces nuestros sentidos, que son el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, la vista, ¿amén? Si ellos no nos dicen que existe, pues no le creemos. Ahora, si nos convencen por medio de los sentidos, lo creemos. Y resulta que la fe no es por medio de los sentidos, la fe es por medio de la inteligencia. Es entender y comprender. Es que nos explican, aunque no lo hemos visto, podemos comprender y vamos desarrollando inteligentemente, de acuerdo a lo que nos enseña, vamos entendiendo, y entonces la fe se deposita allí. Amén. Entonces no tiene nada que ver con los sentidos. Entonces en eso que hemos aprendido, pues está la parte cultural. Nos han enseñado culturas, cada país, cada región. Dentro del mismo país, cada región tiene su propia cultura. En el mundo, pues los países tienen sus culturas. También tienen sus tradiciones religiosas y cada región tiene su tradición religiosa, que casi tampoco comprendemos bien lo que significa, ¿sí? Porque practicamos cosas que ni entendemos, no sabemos de dónde vienen.
simplemente porque así ha sido toda la vida, entonces hay que seguir haciéndolo. Amén. Y entonces adoptamos una cantidad de tradiciones que realmente no sabemos ni por qué, pero nos parece que son, y como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, pues sigámoslo haciendo y ellos entraron en la misma, sin saber. Amén. Y todo esto dificulta que nosotros comprendamos el verdadero significado de ser nacido de nuevo, a como comúnmente se identificaron los primeros creyentes, que ellos, recuerden, estaban bajo el imperio romano, una presión, bajo el imperio de la religión judía. Entonces, lo que no estuviera de acuerdo con eso, pues sencillamente era eliminado o encarcelado, ¿sí? Entonces, ellos tenían una manera de identificarse y era haciendo símbolos de peces o era llamándose cristianos. Amén. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Para con eso se podían identificar y entonces evitaban ser aniquilados por el imperio romano o perseguidos por los mismos judíos, porque los judíos no aceptaban la fe que vino a enseñar Jesucristo. Entonces parece que ser cristiano o creyente en Cristo se ha convertido como en una religión más donde todo se basa en la calidad, en la capacidad de entretención que despliegan en las diferentes congregaciones. Cielo. Entonces las congregaciones, en vez de adoptar como debieron haberlo hecho los judíos, cielo, esa fe, una fe transformadora, lo que debieron haber hecho fue conocer su Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es aquel que les está proveyendo? ¿Amén? No, ellos se dedicaron a la práctica de una religión, a la práctica de una religión. Y entonces esa religión de los judíos se basaba más en cómo seguir las tradiciones cultistas. Es decir, ellos tenían un templo, ellos consideraban que en el templo, que estaba formado de diferentes, se conformaba de diferentes características, había un lugar para los sacrificios, había un lugar santo y había un lugar santísimo. El lugar santísimo representaba, no es que fuera la habitación de Dios en medio de ellos. Entonces ellos se dedicaron al culto y se dedicaron a todo esto y se olvidaron de tener una relación con Dios. Y lo mismo está pasando hoy con muchas congregaciones, casi todas, amén, casi todas, las diferentes congregaciones. Es el activismo, se ha convertido en el camino para llegar a Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay iglesias tan numerosas, llenas de tanta gente, que ellos organizan actividades de acuerdo a una departamentalización que hacen. Entonces, si hay jóvenes, si hay niños, si hay solteros, si hay viudas, si hay viudos, si hay casados, si hay empresarios, si hay etcétera, entonces a cada uno lo van acomodando y luego van pasando de acuerdo al nivel que vayan adquiriendo de entendimiento o si han cumplido ya con el recorrido que ellos exigen que se debe cumplir en cosas que tienen que hacer. Entonces van pasando a uno y a otro y a otro y se van inventando cada vez más, pues porque solamente hay un pastor y entonces no todos pueden ser pastores, pero les enseñan que el objetivo es llegar a ser pastor o ser líder, y líder no existe en la palabra. Existe más bien gente que enseñe y predique la palabra de Dios. Entonces se convierte esto en un activismo y una cantidad de exigencias para poder llegar allá. Entonces la gente se esmera en llegar allá y no en tener una relación con Dios, ¿sí? O estas congregaciones donde se les enseña a dar más referencia a los pastores, a los maestros, a los mal llamados profetas y a los tales apóstoles que al mismo Señor Jesucristo. Entonces, si ellos no oran por los creyentes no saben orar o no tienen la bendición de Dios. Y todo eso es simplemente una distorsión de la verdad de Dios, porque el Señor nos enseña a tener relación con Él. Y la misión de un pastor es a que esas personas aprendan a tener una relación con Dios. Por eso enseñan la palabra. Amén.
Ahora, cuando estudiamos los evangelios y descubrimos la sencillez de nuestro Señor, la poca o ninguna clase de pretensión de su parte, cuando fijamos nuestra atención en sus acciones, todas en pro del bienestar de las personas enfermas, las personas marginadas por la sociedad, marginadas por su condición social, por su política religiosa o por su política física. Amén. No podemos nosotros ignorar la gran diferencia entre las acciones de la iglesia hoy y la actitud de nuestro Señor. Pero considero que lo más difícil para todos es aceptar que nos quedamos solo con la letra. O sea, no somos nosotros la alternativa, ni siquiera para los que están más cerca de nosotros. Nos hemos convertido en objetos dentro de la iglesia, porque la idea es que la gente entre allá a aprender de lo que el Señor les hizo por ellos, de quién es el Señor, del Señor Dios Todopoderoso, de quién es Jesucristo, y que estas personas se relacionen con ellos y salgan y anuncien, porque debe ser tal el impacto. Cielo, mira, por favor, mira tu celular y llama a Andrés. No somos nosotros la alternativa ni siquiera para los que están más cerca de nosotros. Porque nos centramos en el culto, nos centramos en oír palabra, pero esa palabra que oímos no la dejamos que nos cambie, no la dejamos que nos transforme, porque no la ponemos por obra, ¿sí? Porque vivimos tal cual el mundo vive, con la diferencia que cuando estamos entre hermanos en la fe, es cuando nosotros publicamos a todo pulmón que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pero afuera no, afuera no. Y eso no se dice solo de palabra, sino que se actúa sobre esa palabra. Es decir, yo no soy hijo del vecino, yo no puedo enseñar quién es mi vecino porque yo no soy hijo del vecino. Yo tengo un papá y él me ha enseñado y yo soy por naturaleza, no porque me lo han contado, por naturaleza, llevo el ADN de mi padre. Amén. Eso es lo que debería ser un hijo de Dios. Ahora, la razón, considero yo, y usted puede estar en un desacuerdo conmigo, es que no se ha comprendido lo que Dios ha hecho de nosotros. Porque todo, hermano, todo lo ha hecho Dios para que seamos sus hijos. Pero más allá de solo tener una nueva condición. Es decir, no es solamente ya soy hijo de Dios, es mucho más allá. ¿Qué es esa condición? ¿Qué representa esa condición? Y como Jesús lo dijo, mire usted, vamos allá. Vuelvo, insisto, coja una libreta, un cuaderno de anotaciones. Por favor, apunte las escrituras, vaya a su propia Biblia, léalas pidiéndole sabiduría a Dios. Estoy seguro que Dios le va a enseñar más de lo que yo puedo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice el Señor, y mire las palabras, analice siempre los tiempos gramaticales, la intención de lo que el Señor está diciendo. Diciéndole él a sus discípulos, y ustedes discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? Para nada es buena, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si usted es la sal y usted no es usada, no sirve para nada. Amén. En otras palabras, somos la sal de la tierra, pero se está volviendo insípida. Solo sirve para ser desechada como objeto de burla que pisotean los hombres. Porque no estamos causando un impacto. Porque no vamos con la fe de ir y predicar y de sanar, como dijo el Señor, y de liberar no de Satanás. Usted no va a liberar a nadie. La palabra de Dios libera, la palabra de Dios sana. Dios es nuestro sanador. Amén. Usted solo haga lo que el Señor le dice y Él respaldará la palabra. Pero mire esta otra escritura. Ahí mismo, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 15.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para poner debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Obviamente todo esto son parábolas o metáforas. Entonces, si usted entiende el mensaje, que usted es esto, ¿qué es lo que hace una luz? Entre un cuarto oscuro a ver si se puede mover con libertad, a ver si no se va a estrellar, a ver si no va a ver lo que hay allí con exactitud. Pero si usted es la luz, haga de cuenta que usted pone un bombillo en un cuarto oscuro y ¿qué empieza a ver? Empieza a ver con claridad. Ahora, ¿por qué usted es la luz? Porque usted está entendiendo la palabra de verdad, que enseña y despeja todo lo que está oculto, lo que está oscuro, lo que no es. Entonces, la gran mayoría de cristianos están escondidos en sus congregaciones, se llenan con la música, con las actividades programadas dentro de ellas, elaboradas para retenerlos allí, olvidando lo que Dios ha hecho de ellos. Cosas que no producen renovación en las personas, pero con las que los convencen de que se están ganando el cielo. Lo que el Señor hizo al darnos la esperanza de vida, concediéndonos el Espíritu Santo, fue convertirnos en la alternativa para el mundo de conocer su verdad, de llevar a otros, sobre todo en los tiempos de angustia, a que abracen al único y soberano Dios Todopoderoso, a que lo conozcan, a que tengan una relación con Él, a que Él sea su fuente de inspiración, su fuente de verdad, donde ellos se pueden asentar aún cuando tengan las pruebas, puedan acudir a Él por fe, puedan tener esa relación con Él y asirse fuertemente y tener una esperanza. Nos creó para, como dice aquí la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vuestras buenas obras, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No son obras para que usted agarre los créditos y usted sea iluminado y usted sea adorado y usted sea reverenciado, hermano. Esa es la historia de un señor que fue víctima de por allá de una aparición y empezó a enseñarle a la gente sobre estas cosas que él entendió sobre esa aparición. Y mucho tiempo ha estado llevando un mensaje equivocado a las personas. Y resulta que el Señor le habló en sueños y le mostró una visión y fue tan contundente que él entendió que lo que estaba haciendo por años era equivocado. Pero mire esto, hermano, está tan acostumbrado a que lo elogien, a que la gente lo admire, a que la gente lo respete y crea lo que él dice, que aún sabiendo que está equivocado, no se atreve a decir a los demás que ha estado equivocado. Entonces, con esto que acabo de leer, el Señor no quiso decir que nos dedicáramos a las obras de caridad con las que el hombre cree se justifica ante Dios, o a las cosas maravillosas con las que cree que eso le agrada a Dios, sino que nos dediquemos a entenderlo, a conocerlo y a transmitir eso a los demás, para que los demás conozcan a Dios y así Dios sea glorificado en ellos. Cuando estudiamos en contexto lo que acabo de leer en Mateo 5:16, podemos darnos cuenta que todo esto se hace parte del sermón glorioso y maravilloso del Señor que dio allí en el monte. Capítulo Mateo 5, 6 y 7, léalo, es impresionante. Allí más de 6,000 personas lo escucharon y se beneficiaron del gran milagro de la multiplicación de los peces y de los panes para alimentarlos a ellos mismos. Justo antes había hablado de esas bienaventuranzas ahí en el capítulo 5. Bienaventuranzas son las bendiciones que recibirían aquellos que por efecto de su amor en la vida de las personas ellos irían a recibir. Un amor que se entiende cuando se indaga en lo que Él hizo por nosotros en la cruz,
antes de la cruz y después de la cruz. Hay gente todavía que dicen que no aman a Dios y que no lo aman lo suficiente, porque ellos creen que amar a Dios es sentirse romántico todo el tiempo, es sentirse apachuchado, no sé cómo decirlo. Sí, como eso que pasa entre los novios cuando están así enamorados. Todos son caricias, todos son besitos, todos son detalles, nada es imperfecto, todo es perfecto, todo es dulzura. Y cuando algo amarguito aparece, entonces ya se quebraron los corazones, qué cosa tan horrible. Entonces confunden el amor de Dios con eso. Son como creen que el amor con Dios son las mismas sensaciones que se sienten cuando se ama a otra persona. Y resulta que el problema es que no han entendido cuánto Dios ama a cada persona en este mundo. Porque cuando alguien entiende cuánto Dios lo ha amado, no podría evitar amarlo. Cuando alguien entiende y por ese entendimiento logra sentir ese amor porque lo sabe, uno cambia. Hemos escuchado que Dios nos ama, todo el mundo. Pero cuando no sabemos, o cuando nosotros más bien nos sabemos amados por Dios y un amor incondicional, porque Dios no está esperando, hermano. Él dice, en Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo. Entonces Dios nos decidió amarnos sin importar quiénes éramos, qué estábamos haciendo, si íbamos a responder ese amor. Pero cuando entendemos ese amor incondicional de Dios, cuando lo conocemos, cuánto Él me amó a mí, cuánto fue ese amor por mí, cuánto costó, qué implica, esto cambia la vida de una persona. Por ejemplo, recuerde que el tema general es conocer el equipamiento que Dios nos ha dado o ha establecido en nosotros, en el Espíritu Santo, para desarrollar la fe en Jesucristo. ¿Sabía usted, por ejemplo, que Dios lo ama en sus días buenos, al igual que en sus días malos? Dios lo ama a usted cuando usted puede sentir su amor, cuando usted es consciente de Él, pero también lo ama cuando usted cree que Él no lo escucha o no le interesa. Dios lo ama cuando usted hace lo correcto, pero también lo ama cuando usted no lo hace. Porque su amor no se basa en quién es usted, sino que se basa en lo que Él es. No depende de lo que usted hace o dejó de hacer, sino de lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz, que en medio de semejante sufrimiento, con sus brazos extendidos, con los clavos puestos en sus manos, muriendo lentamente y derramando su sangre por todas sus heridas, le está diciendo a usted y a toda la gente que los amó tanto, tanto, que duele. Y prefiere morir, aún con tanto dolor, por usted, porque quiere que vivan con Él. Ese es el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. De esa manera nos amó y por esa razón usted no puede evitar, no puede hacer que Dios deje de amarlo y por mucho que lo intente usted va a fallar. Porque el amor que usted puede sentir por Dios no está soportado en una condición, sino en el carácter inmutable de Dios. Cuando usted entienda eso, entonces, solo entonces, usted será verdaderamente libre y podrá correr con confianza en lo que Él hizo ya por usted. Todo, hermano, está hecho por usted. Así que lo importante es entender con qué usted cuenta para desarrollar su fe, su amor en Cristo. El sábado pasado les hablé de la cena del Señor. Cité lo que dice Isaías 53, 4 al 5, que describe lo que pasó con el cuerpo y la sangre de Jesús en la cruz, mucho antes de que Él siquiera hubiera nacido.
visión profética de Dios sobre Isaías. Isaías lo transmitió, él lo vio que sucedió. Y también les hablé de cómo el Señor instituyó esa cena cuando estaba con sus discípulos compartiendo una cena, una comida cualquiera, bueno, obviamente en condiciones de su cultura, no de la nuestra, y dando ejemplo, tomando el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre, que sería maltrecho, herido y desangrado, todo por causa suya y mía. También les sugerí que hicieran la cena en sus casas junto con sus familiares o con amigos o las personas que tuviera alrededor y aprovechara para explicarles lo que pasó en la cruz. Porque el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer memoria? Lo que Él hizo con su cuerpo y derramando su sangre por cada uno de nosotros. Tal vez usted no lo hizo, pero permítame darle un ejemplo de cómo usar la fe a través de la cena del Señor. O sea, cómo activar su fe usando estos dos símbolos para recordar sobre lo que hizo Él allí en la cruz. Lo que Cristo liberó para nosotros con su muerte y resurrección. Entonces, tome los elementos, tome una copa de jugo de uva o de vino y un pan ojalá sin levadura. Parta un pedazo de pan y ore. Semejante a esto. No como esto, si es lo mismo no importa. Y le dice, Señor, tú llevaste todas mis enfermedades, sufriste mis dolores y por tu llaga yo fui sanado. Sé que tú eres el que sana todas mis dolencias. Por eso estoy hoy hablando sanidad sobre mi cuerpo. Tú me das nuevas fuerzas, me renuevas como las águilas y viviré sano hasta que tú decidas llevarme a tu presencia. Ahora tome una copa de vino o un jugo de uva, y diga algo semejante a esto. Señor, te doy gracias porque tú derramaste tu sangre para que yo fuera redimido, justificado, perdonado por todos mis pecados, por los pecados cometidos, los que cometo y cometeré. Te doy gracias porque tu amor me cubre, me alienta, me da nueva vida y esperanza de vida eterna. Puede decirle, Señor, recuérdame cada día que soy tu hijo para impactar a los demás, para impactar este mundo, para llevar este mensaje a toda persona sin temor, con valentía, porque sé que así como hiciste conmigo, quieres hacer con todos ellos, con todos los demás a mi alrededor. Recuerde algo, por favor. Su fe en el Señor es todo lo que usted necesita aportar para caminar sobre la victoria de Cristo. El Señor dijo a unos ciegos en Mateo capítulo 9, escuche bien esto. Mateo capítulo 9, 28 al 29. Y llegando a la casa, acudieron a él los ciegos, a Jesucristo. Y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Resalte por favor ahí en su mente la última frase, conforme a su fe sea hecho. Y su visión fue restaurada. Lo que usted cree, lo que usted piensa, eso será usted. Si usted todos los días se levanta y todos los días reniega y todos los días maldice y todos los días trae lo negativo, pues hermano, eso es lo que usted es. Pero si usted todos los días se basa en lo que Él hizo y dice, doy gracias. Gracias, Señor, porque soy sano. Gracias porque tu sanidad viene a mí. Gracias porque tu progreso, tu inteligencia, tu sabiduría viene a mí. Tú me capacitas para caminar en este mundo libre de ataduras. Si usted cree a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, si usted acude a su palabra, todos los días será mucho más fácil recordarla. Así que desarrolle su fe en Cristo, no en los hombres, no en una institución,
no en lo que los hombres hacen creyendo que eso es lo que a Cristo agrada, lo que a Dios agrada. Es hacer lo que Él dijo que hiciéramos bajo su poder, bajo su palabra. Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando del poder de la palabra de Dios. El próximo sábado los espero para seguir avanzando en este tema, hermano, que parece muy, muy oportuno y práctico para no solo hacer lo que Dios quiere que hagamos, amén, que es servir a los demás, llevando esa buena noticia, la noticia maravillosa que trae vida y vida en abundancia para que Dios sea glorificado en todos. Cambia lo que crees y cambiará su vida. Amén. Entonces el próximo sábado, si Dios permite, estaremos otra vez reunidos hablando más de este tema. Recuerde pues esta información, si le podemos servir, con mucho gusto escríbanos, aquí está la dirección de nuestro correo. Y damos gracias, muchas gracias a todos aquellos que sacan de su pecunio, de sus recursos para ayudarnos a seguir adelante, para que esto no pare, para poder ayudar a otros. Y sé que por esa bondad que usted tiene, el Señor también multiplicará sus bendiciones en usted. Padre, gracias porque somos la luz y la sal del mundo. Y tú eres la luz, Señor. Somos tus hijos. Gracias porque nos escogiste. Y gracias, Señor, porque has hecho de nosotros instrumentos de honra para el servicio de otros, para que otros te conozcan y tengan vida eterna. Amén.